Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Ya tenemos aquí el vídeo dando mi opinión al respecto de la Superliga Europea, donde estarán los mejores equipos europeos disputando una liguilla, un torneo privado que ahora vamos a detallar para aquellos despistados que no tengan toda la información clara. Pues bien, en este vídeo vamos a intentar clarificar un poquito toda la parte estructural de composición de la liga, ¿de acuerdo? Empezaremos por esta cuestión, por esta parte, y luego, por supuesto, es de perogrullo, voy a dar mi opinión, voy a detallar un poco mi opinión en los distintos puntos o aristas que evidentemente emergen de toda esta cuestión que ha tenido un impacto mundial brutal y que lo va a seguir teniendo, porque al final también hay que decir que esto es una cuestión que se tiene que ir puliendo y que tiene que ir detallándose en algunos aspectos en los cuales todavía creo que no se ha detallado lo suficiente. Pero bueno, vamos con lo primordial, vamos en primera instancia y en primer lugar con la parte de la composición, de qué se compone el torneo exactamente. Será de 20 clubes, los 15 clubes fundadores y otros 5 equipos adicionales que se clasificarán anualmente sobre la base del rendimiento de la temporada anterior. De momento, chicos, ya sabéis, confirmados, ya hay 12 equipos fundadores y que participarán en la primera edición. No son otros que, obviamente, el Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid, Arsenal, Chelsea, Inter, Juve, Liverpool, Man City, Manchester United y Tottenham Hotspur. Estos equipos también estarían participando, compitiendo en sus respectivas ligas nacionales, preservando, obvio, lo que es el calendario tradicional que está en el centro de la vida de los clubes, ¿de acuerdo? Al principio, de hecho, en el día de ayer por la tarde salían informaciones muy confusas de que, bueno, a lo mejor no iban a competir a nivel nacional. Está claro, las ligas nacionales se van a seguir compitiendo al margen de esta Superliga Europea. La temporada comenzaría en el mes de agosto con la participación de los clubes en 2 grupos de 10, muy importante esto, que jugarán partidos de ida y vuelta. Los 3 primeros de cada grupo se clasificarán de forma automática para los cuartos de final y luego los equipos que terminen en cuarta y quinta posición jugarán un playoff adicional a doble partido. Posteriormente se jugarán playoffs de doble partido a partir de cuartos para llegar a la final, es decir, cuartos de final, semifinal y final. Una final que se disputaría a finales de mayo, en eso ciertamente parecido a la Champions, y sería en una sede neutral. Vamos a hablar después de la composición, que, bueno, dejaréis, espero, en los comentarios vuestra opinión, más allá de que os guste más o menos, también qué os parece la estructura de composición, este tema de 2 ligas, 20 clubes, 10 por un lado, 10 por otro. Bueno, también hay un punto muy importante en todo esto, ¿de acuerdo?, que para mí es clave a la hora de, digamos, el punto de solidaridad en el cual, pues algunos estamentos como UEFA, la Liga o FIFA, todos ellos estamentos correlativos que tienen relación, han criticado esta Superliga. Hablamos del concepto de la tasa de compensación global, que sería una tasa de compensación donde se recibiría alrededor de 3.500 millones de euros, los cuales serán utilizados para compensar el impacto económico de la pandemia del coronavirus. A su vez, también el dinero sería destinado al desarrollo de la parte estructural para el certamen europeo. Es decir, que aquí también entraría en liza, para ir claro y directo al tema, este dinero también iría para distintos clubes modestos de las distintas ligas para apaciguar la situación económica y un poquito a título compensatorio al no poder participar de ninguna manera en este tipo de torneo de Superliga Europea. Por lo cual, es muy importante esto porque equipos que están claramente diezmados dentro del panorama coronavirus o dentro de lo que es la situación financiera que tienen, pues bien, todo este dinero iría para, entre otras cuestiones varias, para paliar todo el periodo de coronavirus. Así que en ese aspecto, para mí, me parece súper positivo esta acción. Creo que ahí al final todos saldrían ganando, más allá de lo evidente que saldrían ganando los clubes que participan, también saldrían ganando económicamente, de manera indirecta, los clubes que no participarán. Voy a dejar mi opinión al respecto, que
en líneas generales va por una línea, pero donde también creo que no hay que ser tan taxativo, porque al final es muchas veces lo que os digo, esto no es una cuestión de blancos o negros, ¿no? Esto es una cuestión de grises, de buscar un poco la gama intermedia y buscar un poquito también el punto de análisis intermedio que nos lleva a conocer un poquito la realidad de cualquier cuestión, incluyendo esta de la Superliga. Pues mi opinión es que a nivel de espectáculo claramente se ganaría, porque tendríamos duelos intersemanales buenísimos, un Manchester United frente al Barça, un Madrid frente al Man City, partidazos espectaculares. Por cierto, hablando de grandes equipos, habéis visto que no he nombrado ni al Bayern de Múnich, por ejemplo, ni al PSG. Existen estos dos equipos una particularidad en forma de interrelaciones estatales, por decirlo de alguna manera, o no tan obvio este término, porque el Bayern de Múnich, por ejemplo, tiene una relación muy estrecha con la UEFA, ya sabido de hace años, y por otra parte, el PSG con Al-Khelaïfi, el presidente del conjunto parisino, es el vicepresidente ejecutivo de la UEFA. Por lo tanto, a lo que concluimos al final es que también aquí hay politiqueo. Es así, o sea, más allá de la cuestión económica, también siempre hay política de por medio, pero es que en la vida en todo lo hay. Entonces, tampoco nos hagamos los dignos con esto del fútbol, que parece que lo tratamos como un deporte con una tremenda ética y una tremenda moral. Los deportes están compuestos por personas, y las personas tienen la ética que tienen en mayor o en menor medida en todos los estamentos políticos, económicos, deportivos, privados, públicos, etcétera, etcétera, etcétera. A nivel financiero, que esto es un punto para mí fundamental, nuclear de todo esto. A nivel financiero está claro que es un nuevo impulso y os lo voy a explicar con un ejemplo muy rápido. Pero en un momento tan duro para todos los equipos como el que estamos viviendo, para un Madrid, para un Betis, para un Cádiz o para un Barça, un ejemplo aquí lo vamos a ver muy clarito. Por ejemplo, el que se lleve este trofeo, esta Superliga, el que gane esta Superliga, ganaría 450 millones, mientras que en la Champions actual se ganan 110 millones de euros. O sea, una auténtica barbaridad la diferencia que hay entre ganar un trofeo o el otro. Porque a nivel de financiación, obviamente, todo esto está tremendamente pensado, chicos. Aquí, a nivel de publicidad, de marketing y de empresas privadas que están detrás, que financiarían esto, está claro que está atado y muy bien atado. Y entonces, no solo el campeón, por ejemplo, recibiría unas cuantías tan bestiales, sino también, por ejemplo, el segundo, el tercero, o sea, el resto de equipos que llegan a las semifinales, por ejemplo, se llevarían, creo, esto está por confirmar, pero unas cuantías aproximadas a los 300 millones de euros. Por lo tanto, a nivel de riqueza, esto generaría unos ingresos tremendos y también el poder tener, digamos, mejores jugadores, ¿de acuerdo? Todo esto al final tiene un efecto dominó, tanto en lo que es la economía como en lo que es la parte directamente deportiva. Pero quería hablaros de estos números porque creo que son totalmente clarividentes. Hay que hablar, por supuesto, de los modestos, de los equipos intermedios. Yo los voy a desgranar su situación en dos puntos, en los modestos y en los intermedios. Cuando hablo de los equipos modestos, no me gusta utilizar el término humilde, ya os lo digo. A mí la humildad no va con esto de ganar o ganar menos o perder más. Creo que todos pueden ser muy humildes ganando mucho o poco dinero. Pero los equipos modestos entiendo que son aquellos equipos que no tienen visos de llegar a Europa, pues porque son equipos normalmente que luchan por el descenso, por una zona media tranquila y tal, ¿vale? Poned los ejemplos que queráis, creo que es bastante sencillo. Podemos hablar de un Osasuna, podemos hablar de un Huesca, de un Cádiz, o sea, creo que se entiende también este tipo de ejemplos. A estos equipos realmente no les afecta en nada, sino que de hecho ganarían. Si tienen más dinero en sus arcas mediante la parte compensatoria, que sí que habría que definir, como digo, pero realmente sin ser aspirantes a llegar a las competiciones europeas, su tesorería y su caja daría una mejora súper relevante. Entonces, para mí estos equipos realmente no sé de qué se quejarían. No lo sé exactamente. ¿De hacer la liga devaluada? No, porque luego lo vamos a hablar con el ejemplo del baloncesto. Porque en el baloncesto, luego lo podemos explicar más si no, ¿de acuerdo? Madrid, Barça, los grandes equipos compiten en ACB, en la Euroliga y compiten con sus mejores galas y sus mejores equipos. Hacen rotaciones, pueden tener plantilla más o menos larga, pero compiten con lo mejor que tienen. Vamos, cualquiera que siga el básquet regularmente es así. Más allá de que puedas rotar, pero es que también puedes rotar en Liga actualmente de cara a la Champions. Bueno, creo que esto yo lo veo así y lo veo bastante claro. Pero bueno, los equipos intermedios. Aquí es un tanto diferente. Para entendernos equipos intermedios podemos hablar de un Villarreal, de una Real Sociedad, de un Sevilla, ¿vale?
Por una parte, tendrían opción, entiendo, mediante la meritocracia, de llegar a la Superliga. Recordamos que hay 5 vacantes para poder llegar, es decir, habría 15 clubes fundadores y otros 5 equipos adicionales. Entiendo que equipos como el Sevilla, por ejemplo, podrían estar en ese escalafón de poder tener competencia y, mediante su rendimiento deportivo, de alguna manera, ser cualificados para llegar aquí, ¿vale? Entonces, más allá de esto, por una parte, estos equipos yo creo que tendrían que darles una opción de poder llegar y competir para estar entre esos 5 clubes, y por otra parte también hacer torneos continentales paralelos, como en el caso del baloncesto, donde tenemos la Eurocup o la Champions League Basketball de la FIBA, estamento global, lo que sería el símil de la FIFA en fútbol. Entonces, para que nos hagamos una idea, creo que al final aquí es cuestión de cuadrar todo, y es perfectamente cuadrable. No sé si existe esta palabra, pero se puede cuadrar perfectamente, ¿de acuerdo? Creo que es una cuestión de trabajar todos los estamentos, todas las federaciones, las cuales, como ya vimos en estas últimas horas, pusieron el grito en el cielo, pero creo más, al igual que las amenazas, más por una cuestión de intereses también económicos, porque aquí hay intereses económicos de los grandes clubes, pero también de la FIFA, la UEFA y tal. A ver si ahora la UEFA y la FIFA van a ser los estamentos súper pulcros, sin ningún interés, sin ánimo de lucro. A ver, no seamos tampoco tontos, por decirlo de alguna manera. Así que esto habría que mirarlo, como digo, y cuadrarlo con las ligas nacionales, ¿de acuerdo? Con la Liga, Serie A, Premier League, etc. La gran duda que me queda de momento es esta. Luego, la Copa del Rey seguiría vigente igual, por lo que la competición afectada serían las Champions, la Champions League y la Europa League. A no ser que quieran mantener estos torneos también, que lo veo casi utópico, mantener una Champions, una Superliga. Como tal, no creo que a nivel de marketing se pueda vender de ninguna manera una Champions en Madrid, Barça, Manchester City, Bayern, PSG y tal. Yo lo veo inviable. Pero bueno, yo no soy empresario tampoco, también os digo. Solo doy aquí mi opinión en este canal. Así que creo que ahí perdería todo su esplendor tener Champions y la Europa League incluso, ¿no? Aunque la Europa League yo creo que podría sobrevivir de alguna manera, de manera más factible, y hacerse pues un concilio como el de la Eurocup con la Euroliga. Es lo que digo, el ejemplo del baloncesto actualmente, para los que seguimos básquet, yo creo que es el mejor. Más allá de las modificaciones, las progresiones, desde hace 21 años que se creó y se fundó la Euroliga como empresa privada al margen de la FIBA. Anteriormente estaba la Copa de Europa, con la FIBA de por medio, y luego llegó la Euroliga por aquel entonces, en el 2000, que fue además en un periodo donde se hacían muchísimos cambios, bueno, muchísimas historias que no vienen al caso, con el tema de los pasaportes B, de comunitario B, y bueno, un montón de movidas varias. El caso es que, al final, con lo que nos encontramos es que la Euroliga ha ido evolucionando, ha ido confeccionando el torneo, y al final se pusieron de acuerdo los grandes estamentos, las grandes ligas, con este torneo privado. Y yo quiero pensar que al final ese sea un poquito el símil en forma de evolución. En entorno evolutivo y progresión me gustaría que fuera de esa manera. Y seguro que este primer formato va a ser mejorado. Va a haber cosas que el tiempo va a dar margen para mejorar. Por lo tanto, yo creo que más allá de quedarnos con esta idea fija, foto fija, creo que hay que verlo más como una imagen en progresión y en evolución que va a ir mejorando y va a ir atrayendo en beneficio de todos. Va a ser al final el beneficio de todos. Aquí, a la diferencia de la NBA, no hay una NBA de por medio en el fútbol. Aquí están los mejores equipos del mundo, lo cual lo hace más factible todo y mejor a nivel también competitivo como torneos. Así que bueno, esto es un poquito, grosso modo, la opinión que tengo referente a la Superliga. Me gustaría que os mojéis, seguro que hay cosas que me he podido dejar, hay cosas nuevas que van a ir saliendo, seguro, 100%, pero bueno, creo que aquí el solomillo, lo elemental, creo que está sacado. Creo que soy de aquellos que al principio lo miraba un poquito con colmillo, pero viendo los matices y los detalles es algo que me ha ido ganando. Y no digo que sea totalmente concluyente en positivo, pero creo que va a ser un torneo muy bonito de ver para el espectador. Creo que si los temas económicos, lo que hablamos de la tasa compensatoria global, se define bien y se trabaja para ayudar de manera solidaria en un momento tan duro, creo que va a ser súper bueno. Van a entrar muchas empresas para financiar esto, se han dado varios nombres, pero bueno, creo que eso también vale un poco, por lo tanto no voy a dar nombres concretos porque no sé exactamente hasta qué punto está atado. Pero bueno, si no, también haré otro vídeo al respecto, otro vídeo nuevo, dando nueva información, nuevos detalles, porque para mí
y no quiero ser pesado, pero para mí lo más importante de esto, al margen de la idea que en sí es bastante buena y bastante interesante a nivel de espectador ver equipazos intersemanales como vemos parecido en Euroliga, creo que es bueno, y también dar la opción a que equipos intermedios de cierto calado continental puedan llegar. Así que cuajando, cuadrando y enfilando todo eso, creo que nos puede quedar una Superliga Europea muy, pero que muy interesante. Dejad vuestros comentarios, suscribiros al canal, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.